Son muchas las veces que he escuchado esta ilustración. Yo sé que son muchas las veces que tal vez tú hayas escuchado esta ilustración. Son muchos los púlpitos que en algún momento dado han presentado esta ilustración mostrando el sacrificio del padre al momento de entregar a su hijo. Y es la ilustración de un obrero ferroviario cuyo su único trabajo era estar frente a una palanca y cada vez que pasaba el tren, él simplemente accionaba la palanca y el puente entonces bajaba y el tren podía pasar. Mientras el tren no pasaba, él accionaba nuevamente la palanca, el puente subía y los barcos podían pasar por aquel lugar. Un día él decide llevar a su hijo a compartir con él su día de trabajo. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento dado han llevado a sus hijos al trabajo. Yo me acuerdo una vez mi papá me llevó a su trabajo. Mi papá era carnicero. Y nunca voy a olvidar ese momento, pues él me llevó a un freezer que había en la fábrica, que estaba bajo cero. Ese día resulta que el freezer estaba apagado, pero yo entré y así como entré le dije a mi papá, sácame de aquí que hace mucho frío. Porque todavía se conservaba ese frío allí. Para mí fue un evento sumamente importante, compartir con mi papá en su trabajo. Y este padre se llevó a su hijo y su hijo disfrutaba el ambiente hermoso que había en el lugar y de todo lo que había allí mientras su papá estaba trabajando. Pero resulta que en un momento dado el muchacho se entretiene en un área que se supone que él no estuviera. Y en ese preciso momento nos dice la ilustración que el tren va a pasar. El padre no tiene opción de cómo salvar a su hijo. Y él tiene entonces que decidir o salvar a su hijo o salvar a todas aquellas personas que iban en el tren. Él no sabía qué hacer, él no sabía cómo reaccionar. Pero en un momento dado veía que el tren cada vez se acercaba más y más. Su hijo no escuchaba el tren, así que él cierra los ojos, acciona la palanca. El tren baja, mata a su hijo, el puente. Y todos los que iban en el tren fueron salvados. Esta historia, aunque aparenta ser especial, aunque muchas veces se utilizan en los púlpitos para mostrar el gran sacrificio que el Padre hizo por salvarnos a cada uno de nosotros, esta historia encierra un problema que muchas veces nosotros como predicadores no vemos. ¿Y cuál es el problema que tiene esta ilustración? El problema que tiene la ilustración es que el Padre salva a la gente por compromiso. ¿Entendió bien? Él lo salva por compromiso. Pero cuando yo voy a Juan capítulo 3, versículo número 16, nos damos cuenta que el Padre salva a toda la humanidad no por compromiso, sino ¿por qué? Juan capítulo 3, versículo 16 dice la traducción del lenguaje actual: Dios amó tanto a la gente de este mundo. ¿Cómo amó Dios? Tanto. 1960 creo que se queda corto con esta traducción. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que cree en mí no muera, sino que tenga vida. O sea que el Padre y el Hijo hicieron un acto de salvación. ¿Por qué cosa? Por
por amor. El amor de Dios fue tan y tan grande que Él dio a su Hijo. El amor del Hijo fue tan y tan grande que Él se entregó. El amor del Espíritu Santo fue tan y tan grande que utiliza ese evento para que nosotros podamos tener acceso ilimitado al Padre, para que nosotros podamos ser guiados a salvación. Pero el hecho importante en todo este aspecto es que el amor de Dios rompe ¿qué cosa? Rompe rocas. No importa la roca que puede estar afectando tu vida. No importa la roca que puede estar atravesando tu caminar. El amor de Dios puede romper cualquier roca. Pero hablemos del amor de Dios. Wow, esas son aguas profundas. Yo creo que minutos que tengo en el tema nunca me permitirán poder desarrollar el tema del amor de Dios. Es más, yo creo que toda una semana de oración no podremos desarrollar el tema del amor de Dios. Dice la sierva del Señor que necesitaremos toda una eternidad para poder discutir el tema del amor de Dios. Pero cuando yo hablo del amor de Dios, es importante que entendamos que uno de los libros de la Biblia que más desarrolla el tema del amor de Dios hacia cada uno de nosotros es Juan. Primera de Juan en el capítulo número 4, versículos 7 al 10, el apóstol Juan nos dice a cada uno de nosotros: amados hijos míos, debemos amarnos los unos a otros, porque el amor viene ¿de dónde? El amor viene de Dios. Es importante que yo haga aquí una pausa y explique algo que tal vez muchos de nosotros tal vez hemos escuchado, conocemos, pero es bueno que expliquemos. Cuando en la Biblia se nos habla de amor, el griego utiliza 4 palabras para poder hablar de amor. Por lo general en el púlpito nos dicen que son 3, pero son 4 palabras que se utilizan. La primera de ellas, cada uno de ustedes la conoce, que es el amor fileo, el amor que se tienen los amigos. La Biblia no habla del segundo tipo de amor, pero para el griego existía, que era el amor eros, el amor que sienten las parejas. Tampoco en la Biblia en forma directa aparece estorgué, que es la tercera palabra, que es el amor que se supone que tú le tengas a tus padres. Pero es interesante porque estorgué no solamente aplicaba a los padres, sino que también aplicaba al jefe, como también a los líderes gubernamentales o políticos. Interesante, ¿verdad? Que el mismo amor que yo le doy a mis padres, se lo doy también a mis superiores. De eso podemos hablar en otro momento, pero les dejo eso para que mediten. Y el cuarto amor es el amor ágape que todos nosotros hemos hablado, que es un amor que no tiene principio, es un amor que no tiene fin, es una entrega total. Es un amor que solo proviene de Dios. Pero la diferencia de los primeros 3 a este último es que los primeros 3 son emociones. Y el problema de que sean emociones, ¿saben cuál es? Pastor Maisonete, usted es consejero. ¿Cuál es el problema de las emociones? Que cambian, varían. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque tenían una emoción, un sentimiento, no era porque amaban. Si hubiesen amado, no se hubiesen divorciado. Pero el cuarto amor que aparece allí no es un sentimiento, no es una emoción. Nos dice la palabra de Dios que es un principio por el cual todos nosotros debemos vivir. Y es un principio que solo proviene cuando Dios lo pone en el ser humano. Y Juan está diciendo aquí: amados, debemos de amarnos todos nosotros, porque el amor donde único puede venir es ¿de quién? Es
es de Dios. Él es la fuente del amor. Él es el que da amor. Solo aquellas personas que tienen a Dios en su corazón, escuche bien, solo aquellas personas que tienen a Dios en su corazón son capaces de amar. Las demás personas solo tienen sentimientos y emociones que con el tiempo cambian. Es por eso que el versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios, y en el griego esa palabra Dios es amor, está en caso nominativo, y ese caso también existe en el español. Y yo me di cuenta cuán difícil era el español cuando estudié griego. Y el caso nominativo me dice a mí que es un presente continuo. Y cuando la Biblia me dice que Dios es amor, lo que me quiere decir es que Dios era amor, que Dios es amor y que Dios será amor. No importa en qué momento de la historia, no importa en qué circunstancia estemos viviendo, no importa las caídas que podamos tener, Dios es amor. Es por eso que su amor rompe piedras, porque Él siempre ama. Si hay algo que Dios no puede quitar de sí, es el amor, porque Dios es amor. Versículo 9. Dios nos dio muestras de su verdadero amor al enviar al mundo ¿a quién? Dice el texto, a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor, versículo 10 nos dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. El amor es entrega, mis hermanos. El amor es sacrificio. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. Porque cuando tú amas y te entregas por completo, tú sufres. ¿O Dios acaso no sufre por el ser humano? Aunque tal vez estoy usando palabras humanas, yo soy de los que creo que Dios sufre por el ser humano. ¿Y por qué sufre por cada uno de nosotros? Porque nos ama. ¿Por qué Él sufre por cada uno de nosotros? Porque nos quiere. ¿Por qué Él sufre por cada uno de nosotros? Porque el apóstol Pablo en Timoteo nos dice, porque aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es amarnos a nosotros. Su naturaleza es entregarse por nosotros. Su naturaleza es sufrir por nosotros. Es por eso que el Padre dio a su Hijo. Es por eso que el Padre sufrió por su Hijo. Es por eso que Él nos regaló a su Hijo. Es por eso que Él sufre por nosotros. Porque nos ama a cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, no importa las circunstancias, no importa el momento, no importa lo que esté pasando por nuestra mente, no importa por el lugar que estemos visitando, no importa por lo que haya en nuestro corazón, el Padre nos ama. Y su más grande demuestra de amor, nos dice en Juan capítulo 15 versículo 13, el Señor Jesucristo, nadie muestra más amor que aquel que da su vida. Es por eso que por tercera o cuarta ocasión digo, el amor es entrega y es sacrificio. Dios nos ama, Él se entregó y se sacrificó. Gracias a ese sacrificio, Juan puede concluir el discurso de la siguiente manera en el capítulo 3, versículo número 1. Miren a Dios el Padre, que nos ama tanto que la gente ahora les puede llamar a nosotros hijos
de Dios. Y la verdad es que lo somos. Él no dice que somos hijos adoptivos. Aquí hay como que una guerra entre Pablo y Juan. Porque Pablo dice que somos, ¿qué cosa? Adoptados. Pero Juan nos ve a nosotros no como adoptamos, sino como hijos legítimos. ¿Será que ellos se equivocan? No, cada uno lo ve de acuerdo a su propia experiencia. Y la vida cristiana, mis hermanos, la relación con Dios es una experiencia. La experiencia que va a tener Maisonet no es la misma experiencia que voy a tener yo, o que va a tener mi esposa, o que va a tener los hermanos que están allá arriba. Pablo siente de que el Padre lo adoptó, pero Juan siente que él no fue adoptado, sino que él es un hijo legítimo. Y yo doy gloria a Dios por eso, que el Padre me trata a mí como un hijo legítimo. Continúa diciendo allí, por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. El Padre nos ama y nos hace hijos legítimos. Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 18. El apóstol Pablo nos dice, nadie busque el bien para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió a esa igualdad, al contrario renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. ¿Y murió en dónde? Y murió en la cruz. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros nos dice las Sagradas Escrituras que es tan y tan grande que un ser que nunca cometió pecado, un ser que no cometía pecado, un ser que era perfecto, un ser que era el soberano de todo el universo, se humilla. ¿Y qué se hace? Dice el texto que se hace hombre. Pero el texto nos dice que el amor de Él fue tan y tan grande que Él no solamente se hizo hombre, sino que escogió la forma más vil de morir. Y fue morir en la cruz. Todo porque nos ama. El texto que he repetido varias veces durante estos días, que se encuentra en el deseado de toda la gente en la página 407, decía, fija el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si queremos que las piedras de nuestra vida puedan romperse, necesitamos entender que hay que fijar nuestros ojos ¿en dónde? En Cristo Jesús. Pero el texto nos dice más de solamente fijar nuestros ojos en Él. El texto nos dice en la página 407, cuando yo veo a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebranto, tratando de salvar a los perdidos, despreciado, encarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida, cuando le contemplamos en Getsemaní sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso no podemos ya reconocer el clamor al yo. Cuando yo fijo mis ojos en Cristo, yo medito en su sacrificio. Y mientras desarrollaba el tema, yo decía, ¿cómo yo puedo meditar en el sacrificio de Cristo? ¿Qué texto yo puedo mostrarle a los hermanos lo que es el sacrificio de Cristo? Porque si me voy a los evangelios y me pongo a leer versículo por versículo el sacrificio de Cristo, tengo que leer como 5 o 6 capítulos posiblemente. Y yo no quiero hacer eso aquí, porque ya faltan 12 minutos para que nos vayamos, ¿cierto? Y ustedes quieren llegar temprano a sus casas. Pero sí puedo leerle Isaías capítulo 53.
Porque allí solamente hay 12 versículos que nos hablan sobre el sacrificio en el cual tú y yo debemos meditar. Y me sorprende porque el profeta Isaías en el versículo 1 nos dice allí: nadie ha creído a este mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Me llama la atención porque dice allí: nadie ha creído en este mensaje. En otras palabras, no todo el mundo ha podido ver lo que él está viendo. No todo el mundo ha podido meditar en lo que él está meditando. E Isaías está diciendo que cuando yo dedico tiempo a meditar en este mensaje, mi vida cambia. Cuando tú te dedicas a meditar en el sacrificio de Cristo Jesús, tu vida cambia. Pues no hay una sola persona que no haya meditado en el sacrificio y su vida no haya cambiado. Tan pronto como Jesús fue crucificado, dice allí la tradición cristiana que había un centurión que veía lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué hizo? Entregó su vida a Cristo. El versículo 2 nos dice Isaías: el fiel y servidor creció como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable, pero todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Es interesante que Isaías se incluye él mismo. Isaías no habla de la gente del futuro. Isaías no habla de una persona o de un grupo selecto. Isaías está diciendo: todos nosotros, ¿qué cosa? Lo despreciamos, lo rechazamos. Y es que en algún momento de nuestras vidas, eso es lo que ocurre con nosotros. En algunas ocasiones despreciamos, en algunas ocasiones rechazamos, pero con todo y eso él fue experimentado en dolor y quebranto. Y esa expresión es importante que la entendamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo lo rechazo, él sufre por mí. A pesar de que yo me aparto, él sufre por mí. A pesar de que yo lo niego como Pedro, él sigue sufriendo y entregándose por mí. Y el texto de Isaías nos dice que fue experimentado en quebrantos. O sea, todos los sufrimientos que pudieron haber existido, él los experimentó. Es por eso que Pablo dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Estás triste en el día de hoy? Hay un Dios que te ama, hay un Dios que murió por ti, hay un Dios que quiere romper esa piedra. Estás necesitado, hay un Dios que murió por ti, hay un Dios que quiere satisfacer esa necesidad. Hay alguien enfermo en su iglesia, Dios quiere sanar a esa persona. Hay alguien que necesita ser libertado, Dios quiere libertar a esa persona. Hay alguien que necesita salvación hoy, el amor de Dios quiere dar salvación hoy, porque su sufrimiento, su quebranto me hace salvo por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 4 nos dice allí: a pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos todos sanados, curados. No importa cuál sea el mal, Él quiere sanarnos. Todos andábamos perdidos, dice el texto, como suelen andar las ovejas, y estoy en el versículo 6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo por todos nosotros. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado,
como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero que llevan al matadero, ni siquiera abrió la boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron ¿qué cosa? La vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado como los malvados. Con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Versículo 10. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, nos dice allí el texto, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con todos los pecados de muchas para las que todos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Lo que yo merecía, Él lo enfrentó. Es interesante porque cuando usted ve la película La Pasión de Cristo, usted nunca va a ver a través de toda la película la figura de Mel Gibson. ¿Lo sabía? ¿Usted la vio? Usted no ve a Mel Gibson por todos lados. Es el director, el productor ejecutivo de la película. Pero a través de toda la película a él no se le ve. Pero hubo un momento que mientras él dirigía la película, él mandó a hacer un alto y él dijo, aquí participo yo. Y fue justo en el momento cuando los clavos se le iban a poner en las manos a Jesús. Él dijo que fue por él que Jesucristo fue muerto, que fue por su pecado el que causó la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, fue Él el que mató al Cordero de Dios. Pero ¿saben? El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. El Cordero de Dios se entregó hasta lo sumo. El Cordero de Dios sufrió hasta lo sumo. Solo porque nos amaba a cada uno de nosotros. Dana Morosini nació en Nueva York en el 1961. Su padre era un cardiólogo muy famoso en New Jersey y New York. Y a pesar de que venía de una familia muy próspera, todos imaginaron que ella se iba a inclinar hacia el campo de la medicina, del derecho o de alguna cosa más importante, pero Dana decidió estudiar literatura. Y viajó a Inglaterra y en Oxford estudió literatura. Pero no solamente estudió literatura, sino que también decidió estudiar arte dramático. Cuando volvió a los Estados Unidos, fue a California y allí hizo un doctorado en humanidades. Pero a pesar de tanto estudio, a pesar de que su familia tenía dinero, ¿saben dónde terminó Dana? Cantando en un negocito, en una esquina de California. Christopher Reeve nació en Nueva York. Desde adolescente fue un muchacho que siempre se dedicó a los deportes. Muy pronto su talento atlético lo llevó a que muchas personas lo admiraran y comenzó a hacer películas. Y todos nosotros sabemos qué película a él lo hizo famoso, ¿cierto? ¿Cuál? Superman.
luego de haber recibido un premio en la universidad, junto a su amigo Robin Williams, él firmó la película de Superman. Un día decide salir con un grupo de amigos y llega a este negocio y se topa con una mujer sumamente hermosa. Una mujer que cantaba como los ángeles, así como canta mi esposa. La invita a salir. Pero ella, al ver que él era muy creído, muy orgulloso, lo rechazó. Superman fue rechazado. ¿Pueden creer eso? El hombre posiblemente más bonito de Hollywood, el hombre que todas las mujeres deseaban, Dana, ¿qué hizo? Lo rechazó. Pero él siguió insistiendo. Y ella, ante sus insistencias, decide darle una cita. En esa primera cita, él le habla de todas las cosas que él estaba haciendo fuera de la televisión. Cómo él ayudaba a la gente necesitada, cómo ayudaba a los pobres, cómo él se dedicaba a hacer misiones por Sudamérica. Y aunque ella no quería darle una segunda cita, al ver que el hombre era interesante y que no era lo que aparentaba, decide darle ¿qué cosa? Una segunda cita. Y mientras más conoce al hombre, Dana se comienza a enamorar de aquel hombre el cual ella no quería estar. Con el tiempo, Dana decide casarse con Christopher Reeve. Mucha gente creerá que al ser Dana de una familia prominente y Christopher de ser uno de los artistas más famosos en todo Hollywood, ellos iban a hacer tremenda boda. Pero ellos decidieron irse a un hotel pequeño, con solamente 47 invitados y en silencio hacer su boda. Pues ese era el deseo de Christopher. Con el tiempo les nació su primer hijo. Con el tiempo, Christopher comenzó a ver que a Dana también le gustaba el deporte, pero no el deporte que a él le gustaba. Pues a él le gustaba el hockey, a él le gustaba la natación, a él le gustaban los deportes de más ejercicio físico, pero a Dana lo que le gustaba era la equitación. Pero por amor a Dana, ¿qué hizo Christopher? Decidió aprender a montar caballo. Dana se sentía sumamente contenta cada vez que veía a su amado, de casi 6 pies de estatura, montado sobre un caballo. Ella lo veía sumamente hermoso a él. Pero un día, Christopher decidió, como estaba el día sumamente hermoso, ir a montar caballo. Nosotros conocemos la historia. Christopher cae del caballo, termina en el hospital. Los doctores trataron de hacer lo imposible por salvar la vida de Christopher. Y lo único que pudieron conseguir fue que Christopher solamente moviera el cuello. Un día Christopher, el cual estaba muy cuerdo, le dice a Dana: déjame, puedes conseguir a alguien mejor. Puedes conseguir a un hombre de verdad, a un hombre que pueda satisfacer tus necesidades, a un hombre que pueda llevarte a salir, a un hombre con el cual tú puedas compartir cualquier cosa. A lo que Dana decidió acompañarlo por todo ese trago, por todas las decisiones que él estaba tomando sin juzgarlo. Decidió escucharlo sin sermonearlo, de seguir amándolo a pesar de él. Cuando él le dijo a ella las palabras de búscate a otra persona, Dana le respondió:
te diré una cosa. Te apoyaré en todo lo que quieras, porque es tu vida y es tu decisión. Pero quiero que sepas algo. Estaré contigo para siempre, toda la vida hasta el final, porque sigues siendo tú y porque te amo. Aunque esta historia muestra algo bonito del amor, sigue siendo algo imperfecto. Porque el amor de Dios va mucho más allá, aunque se puede semejar a lo que Dana le dijo a Christopher. Hoy Cristo Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Hoy el Padre nos dice a cada uno de nosotros. Hoy el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros: voy a acompañarte por el camino sin juzgarte. Amén. Que en la iglesia te juzgan, que en tu casa te juzgan, que en la comunidad te juzgan. Hoy yo quiero acompañarte, dice la divinidad, sin juzgarte. Quiero escucharte sin sermonearte. Quiero amarte a pesar de. Voy a estar contigo en todo momento porque yo te amo. Hoy Dios nos ama a cada uno de nosotros. Hoy su amor quiere romper las rocas que hay en nuestra vida. Hoy Dios quiere hacer algo por nosotros. Hoy Dios quiere salvarnos. Hoy Dios quiere llevarnos con Él a las mansiones celestiales. En estos momentos mi esposa cantará una canción. Me encanta mucho esta canción, porque lo único que hace la canción es recordarnos a cada uno de nosotros el sacrificio de Cristo Jesús. Esta canción lo único que hace con nosotros es recordarnos las maravillas de Dios. Y si en esta hora tú quieres reconocer estas maravillas, si en esta hora tú quieres reconocer el amor del Padre, si en esta hora tú quieres meditar en su cruz, no te voy a decir que te ponga en pie, sino que inclines tu rostro y allí donde estás, eleves una oración a Él. Haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, ni recostarme en tu hombro como Juan. Lamento no haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre Celestial. Cuando sanaste al enfermo con tu hablar, allá en Calvario está mi vida, allá en Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Amén. Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar, y del otro lado cantar llenos de paz. Pero entiendo que aunque no estuve allí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo que aquí estás.
allá en la cruz. Está mi vida, allá en el Calvario está mi amor, allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Allá en el Calvario está mi amor, allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré, y no me cansaré, y no me cansaré, y no me cansaré, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Amén. Padre, gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque ese sacrificio nos muestra a cada uno de nosotros que tú nos amas. Pero gracias también porque ese amor rompe las rocas que nos apartan de ti. En esta hora queremos pedirte que el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros, el amor que el Espíritu Santo tiene hacia cada uno de nosotros, el amor que el Hijo tiene hacia cada uno de nosotros, pueda transformar nuestras vidas. Pueda transformar nuestras vidas y llevarnos a ti. Amén. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por habernos hablado a cada uno de nosotros. Pero te pedimos que si alguien aquí está pasando por alguna situación, tu amor lo cubra, tu gracia lo cubra, tu misericordia lo cubra. También queremos pedirte que al marcharnos hacia nuestros hogares, tu amor vaya con nosotros y nos permita mañana podernos despertar con bien, sin cansancio, porque estamos libres en ti, pero sobre todo que mañana podamos volver a tu casa a compartir con otros la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les espero mañana para finalizar esta serie de temas que hemos llamado Amor que rompe rocas.